Bienvenidos al podcast El Derecho en su Lugar, conversaciones sobre Derecho y Geografía. Hoy es jueves 14 de noviembre de 2019. Yo soy Juan Manuel Amaya Castro. Y yo soy Daniela Palacio Rodríguez. Buscamos aquí difundir conocimiento y experiencias relacionadas con las intersecciones entre lo jurídico y lo espacial. Llamamos a esto Derecho y Geografía. Por medio de conversaciones con personas que trabajan y estudian en estos puntos de encuentro, queremos explorar los más diversos ángulos y perspectivas de la geografía legal. Nos tomamos la interdisciplinaridad muy en serio y buscamos desarrollar aquí un vocabulario que permita articular nuevas formas de conocimiento, análisis, reflexión, reflexividad e incidencia. Estamos hoy situados en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a María Cristina Hernández Hurtado y a Estefanía Yate Cortés. Estefanía es investigadora sociojurídica y docente de la Universidad de los Andes. Es abogada con maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Actualmente es estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes también y estudiante del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Deusto. Sus intereses de investigación incluyen los derechos humanos, el derecho ambiental y la sociología jurídica. A Cristina siempre le ha gustado la historia y últimamente le gustan las historias de los mapas. Su último trabajo es la tesis que presentó para la maestría en Geografía de la Universidad de los Andes, titulada Régimen de Espacialidad en el Plano Bogotá Futuro 1917-1925. En este momento se encuentra realizando el doctorado en Derecho sobre las cartografías del río Magdalena a mediados del siglo XIX. Muy rico tenerlas con nosotros. Steph, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gusto tenerte aquí. Y Cris, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en este día lluvioso, muchas gracias también por la invitación. Bueno, qué chévere. Bueno, entonces yo creo que una forma de presentarnos a todos es explorando un poco la trayectoria biográfica, intelectual, institucional que las llevó a este podcast. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo llegaron al derecho y la geografía? Bueno, yo estuve escuchando un poco todas las discusiones de María Victoria y me pareció muy curioso porque yo tuve la experiencia totalmente contraria. Es decir, yo no llegué por una exploración teórica, sino de hecho por un proyecto de investigación que fue el primer proyecto, bueno, no fue el primer proyecto, fue uno de los primeros proyectos donde ya estaba sola enfrentándome a trabajo de campo y dirigiendo pues más investigadores como por primera vez. Era un proyecto de reparación colectiva en el Cauca y estábamos trabajando con una asociación que se llama ASOM. Y una de las primeras cosas que queríamos hacer era ver cómo el conflicto había afectado a la organización y hicimos como un pequeño ejercicio de mapas. Entonces, el ejercicio inicial era que ellos dibujaran su municipio, o bueno, en realidad las diferentes veredas que conformaban el municipio de Buenos Aires, pero sin nada, sin una base. Entonces empezábamos a ver como algunas personas que se estresaban porque no tenían como la delimitación como el mapa político para sobre eso escribir, y algunas de hecho se dieron cuenta que teníamos unos mapas políticos como ploteados porque sí queríamos saber más específicamente ciertas ubicaciones, pero el inicial era abierto. Entonces también, como le decía María Victoria, empezar a ver cómo era la percepción de los municipios, cuáles eran los lugares más importantes, y luego empezar a ver también entonces cómo el conflicto afectaba y cruzando la variable temporal. Entonces también para ellas determinar como un momento de tiempo que había marcado un cambio en la asociación en temas de violencia. Entonces ellas mismas decidieron como un mapa que era simbólico de antes de 2010, un mapa como durante el periodo más fuerte de violencia y un mapa un poco como que mezclaba lo actual con la imaginación de cómo ellos querían que volviera a organizarse, cómo volver a funcionar la organización.
Y eso empezó a llevarme como a preocupaciones por como el cruce entre la geografía y el derecho, que en su momento no sabía que era ese cruce, pero digamos por lo menos una preocupación espacial y temporal. Sí, pues mi como llegada a la geografía fue muy similar a la de Steph. Básicamente fue pues, con el trabajo que fui realizando durante todo mi pregrado con la Clínica Jurídica de Derecho y Territorio de la Javeriana, básicamente con el caso de las pavas, y pues no solamente como a través de los ejercicios de cartografía social, sino pues a través como de toda la estrategia de litigio. Existía como un cuestionamiento sobre lo que era la cartografía oficial, y eso me llevó a hacer mi maestría en geografía. Y básicamente en la maestría pues logré como profundizar como el lugar histórico de como de este tipo de tecnicismos, como de este tipo de lenguajes científicos, como de este tipo de usos de la geografía, como para ese tipo de finalidades políticas, y ya, pues así fue que llegué. ¿Y cómo, o sea, tú nos llevaste, Steph, hasta el punto en el cual como que decidiste que el espacio en realidad valía la pena explorarlo más? ¿Y cómo manejaste este anhelo? ¿Leíste cierta gente o hablaste con cierta gente? ¿Cómo hiciste? Bueno, ahí empezó solo como inquietud sin saber que existía tal cosa como derecho y geografía, y luego empezó con muchas charlas con Carolina Olarte, más en mi tesis de maestría. Mi tesis fue en una zona de páramo en Ecuador, y ahí yo le empezaba a contar otra vez, de nuevo aparecía el espacio como un factor esencial. Y en muchas de mis preocupaciones con Carolina fue la que me empezó a llevar un poco como a este tipo de literatura, a leer por primera vez a Mariana Valverde, y a saber un poco más que esto existía. Incluso también yo estoy dictando ahora sociología jurídica, tener como una clase dedicada a estas preocupaciones, como obviamente en un estado muy inicial, pero pues todavía estoy en eso, todavía falta mucho por leer, mucho por mapear. Y Cris, tú, digamos, también, ¿cuáles fueron los pasos así como intelectuales para profundizar esa relación entre el espacio y la geografía y el derecho? Pues digamos, sobre geografía jurídica no he trabajado como el tema. Realmente no me he aproximado como en lo más mínimo, pero como en la maestría de geografía lo que sí hice fue es básicamente como conocer las discusiones más bien como sobre geografía y estado, por decirlo así, como lo relacionado con lo que sea un poco como más que todo cartografía, como el poder de la cartografía, y pues y sobre todo digamos algo que a mí me interesa mucho y que fue lo que hice en la tesis de maestría, que es como historia de la cartografía. Entonces, que es la cartografía, digamos, también la historia política, ¿no? Que es la cartografía como un instrumento de gobierno y de ordenamiento. Sí, se terminó siendo una tesis como curiosamente de historia económica, ¿no? Como que me tocó meterme en todas las cifras de comercio interno, externo, ferrocarriles, movimientos, mercancías, bienes, como para poder entender precisamente como las limitaciones de lo que era entendido en el plano que estuviera como presente y futuro. Y para ti, porque pues tú ya eras abogada, para ti la intersección con el derecho era evidente ahí mismo, o era más bien una situación donde los geógrafos que te enseñaban tenían como una noción del Estado que era como muy autónoma, y una noción de la política que era como muy autónoma, y entonces te costó esfuerzo hacer integrar el derecho en esa discusión? ¿O? No, yo creo que hay como dos posibles respuestas. Como que primero, en general, pues bueno, también soy antropóloga, y en general ya conocía como el recelo de las ciencias sociales al derecho, y más que recelo como frente a un cuestionamiento profesional o algo así, que también. ¿Puedes hablar un poco sobre ese recelo? Pues es más que todo como que el lugar del Estado se minimiza como al lugar de un establecimiento poderoso, que a través como ya sea de instrumentos económicos, o sobre todo que a través como de los instrumentos económicos y de clase se coloca por encima de otros como para controlarlos y esto, ¿sí? Y digamos, esto que pues muy bien nos ha mostrado pues un filósofo como Foucault o algo así,
no permite como más allá de llegar a decir, sí, el Estado es este aparato de poder y todo esto, pero ¿qué hay más allá? Como que las ciencias sociales yo creo que se quedan como en el lugar de enunciación de ese Estado, como ese aparato de poder, que sin duda lo es. Creo que los abogados, si bien comprendemos como ese lugar del Estado, también al entender como las minucias de su funcionamiento, podemos como no necesariamente encontrar un lugar de lo social o un lugar que sea contrario a esa enunciación, sino más bien como encontrar las contradicciones propias como de ese funcionamiento, ¿sí? Entonces creo que eso es como lo que hace interesante como toda mirada como de un abogado frente a obviamente como un abogado crítico, ¿no? Como un abogado que critique como las mismas formas de pensamiento en las que fue insertado. Sí, que no está encerrado tampoco en el formalismo dogmático. Exacto. Entonces creo que, por eso te decía que hay como dos vías de la respuesta, como que sí estaría como el recelo alrededor de el aparato poderoso del Estado y esto, pero sí, además de eso, como que más allá le podemos preguntar, como que más allá podemos profundizar, y creo que sí estaría también como un lugar pues del derecho para precisamente encontrar como otro tipo como una profundidad a esas discusiones y encontrarla más bien como la contradicción interna del aparato mismo. Sí. A mí eso me parece supremamente interesante porque además es un punto que tocábamos con Mari como en el último episodio. Precisamente Mari también pues hizo su maestría en antropología, yo también soy antropóloga, y la pregunta que teníamos era como uno, no siendo geógrafo, realmente como qué tanto logra asir estos conceptos geográficos y estas sensibilidades espaciales desde otras ciencias sociales para integrarlas a un análisis más complejo y más multidimensional de la interacción como entre derecho y sociedad, la integración, o pues, depende de donde uno se pare. Entonces sí me parece muy interesante saber cómo fue esa aproximación ya teniendo bases en antropología y en derecho, cómo fue uno enfrentarte como con estos aspectos más técnicos de la geografía y la cartografía, que fue una de las cosas que también hablamos con Mari el último episodio, y cómo lo enfrentas, y pues Steph, tú también tienes una maestría en relaciones internacionales, entonces también cómo lo enfrentas tú de pronto desde un plano mucho más macro, ¿no? Porque también hay análisis como espacio legales o espaciales y legales en el escenario internacional. Bueno, no, digamos, yo si bien ya era antropóloga y estaba entrando como a una ciencia social, creo que la geografía es como de estas ciencias que se resisten también a lo social. O sea que hay una parte, digamos, de la geografía ¿Que se resisten a lo social? Sí. O sea, digamos, como hacer denominadas o, digamos, integrarse como una ciencia social, como en las complejidades de una ciencia social, sobre todo la geografía física, ¿no? Entonces, la geografía física sí trata como de encontrar como unas respuestas y como a través de unos lenguajes absolutamente cientificistas, que sufrí absolutamente eso, iba, pues como a este tipo de cuestiones sobre el espacio, sobre el lugar, sobre el paisaje, como que hay toda, sobre la cartografía misma, como que hay toda como una división de la geografía que a mí sí me costó muchísimo entrar, y pues que creo que nunca la terminé de comprender, que sí fue como la geografía física, como que creo que había un lugar ahí o sea, me sentía en Química 1 nuevamente en el colegio, como nuevamente anotando, o sea, después de estudiar 2 pregrados, todo otra vez volviendo a anotar fórmulas, todo sin entender nada, volviendo a estudiar como pues como aspectos que nunca me imaginé volver a estudiar, aunque aprendí bastante, muchas gracias a todos mis profesores, pero realmente la geografía sí tiene como estos ritos de paso también súper fuertes alrededor de la necesidad como de la cientificidad de sus lenguajes. Sí, entonces incluso si uno, esa es un poco mi impresión, incluso si uno es así como muy a lo social y muy a lo simbólico y incluso a cuestiones de identidad y todas esas cosas, hay que pasar por la ciencia dura de la geología, de la geografía, de la cartografía, la parte técnica. ¿Entiendo bien? Sí, pues si uno entra ya a estudiarla
así como a nivel Sí. de posgrado o algo así, sí. Obviamente tú, digamos, lo que yo he visto, que es lo que hace la geografía legal, es que son como muchos abogados que entablan discusiones con los geógrafos, por decirlo así, o geógrafos que intentan entablar discusiones con los abogados, pero en medio de esas discusiones también algo que queda como un discurso o como un tufillo más poderoso es el del científico que te habla como desde el lugar de la ciencia y también ya ahí como de la enunciación de la disciplina científica geográfica, ¿no? El lugar de la ciencia geográfica como disciplina científica. Sí. ¿Y tú, Listo. Steph? En mi caso, yo hice el posgrado en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales. La idea era buscar en las ciencias sociales otra perspectiva diferente y de pronto incluso más crítica de lo que yo había visto en Derecho Internacional. Eso no pasó. Como ya han contado otras personas cuando entran en estas disciplinas, lo primero es que tienen una visión muy básica del derecho, entonces se quedaron en Kelsen y todavía todos estamos enfrascados en un amor a la norma y en mi caso un amor a los tratados. Entonces para todas mis clases de relaciones internacionales eran como los abogados son muy ingenuos porque creemos que los tratados lo son todo y yo venía de una formación con René Urueña totalmente crítica y abierta del derecho internacional, donde mi primer proyecto de investigación, y sí como en general casi que en la vida, fue sobre el poder de los indicadores y como instrumentos de poder y, o sea, unas discusiones totalmente ajenas a la idea del tratado, la norma y cómo se interpreta. O sea, eso estaba dentro, pero no era todo. Y eso llevó a muchos problemas para mi tesis, sobre todo, como les digo, en relaciones internacionales, de por qué si tu trabajo es sobre derecho internacional y relaciones internacionales, te estás yendo a un páramo en un lugar perdido en Ecuador. ¿Eso qué tiene que ver? Y aquí de pronto retomando la idea de las escalas, que creo que se hablaba como en sesiones pasadas, uno de los grandes retos era moverse de la escala como global, como de este derecho internacional, pero también como de estas instituciones y toda esta creación casi que imaginaria, porque aquí espacialmente, digamos, uno puede tener como una organización en un lugar, pero ya como que se borran estas fronteras y empezar a mirar algo sí muy, muy situado y empezar a mirar los mapas de Yangagua, que era la zona donde yo estaba, y descubrir que no había mapas, o sea, sí había mapas, pero no de la forma detallada que yo pensaba que iba a haber, y empezar a como a chocarme todo el tiempo que moverse de una escala a otra no era tan fácil. Y una de las múltiples razones para eso era el tema espacial, como que dónde se situaba y cómo mover las ideas, porque entonces, bueno, yo estaba trabajando en Ecuador y no era como gratuito, como saben, pues todo el movimiento con la Constitución del 2008 y el buen vivir era un tema muy importante, y en agua especialmente por el reconocimiento al derecho fundamental al agua, pero también se movía entonces con Bolivia, que también había sido central, entonces uno veía un movimiento de ideas que llegaron al derecho internacional, pero entonces suben, vuelven y bajan, y como que nada casaba con nada. Y eso de hecho llevó a mi tesis de doctorado, y es que pues si bien la línea tal vez no es derecho y geografía, sí está más ligada a lo que decía Cris, como de estudios críticos de la ciencia y como empezar a ponernos y a cuestionarnos ese lugar como superior a la jerarquía de lo científico y lo técnico, y dentro de esos muchos conocimientos pues está de la geografía física, como decía Cris. Sí. Bueno, ya mencionaste tu doctorado, que eso es una de las razones por las cuales ustedes están aquí juntas, porque pues ustedes están empezando un proyecto de doctorado actualmente, cada una tiene su propia tesis de doctorado, su propio proyecto específico que está desarrollando, pero también están colaborando juntas con Carolina Olarte, que es una gran amiga de este podcast, y próximamente la estaremos también aquí, la tendremos aquí con nosotros. Pueden hablar un poquito sobre tanto sus proyectos individuales como sobre ese proyecto que tienen con Carolina. Pues el proyecto con Caro es una cosa, estamos haciendo un proyecto muy bonito que pues, básicamente es lo que estamos desarrollando en parte del doctorado, y es el reconocimiento de parques nacionales naturales
como sujeto víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y digamos, como uno de los mayores intereses del proyecto, más allá de las victimizaciones que sufrieron las personas y como el personal de parques, es lograr establecer como los vínculos entre lo que se ha discutido sobre patrones de macrocriminalidad y la naturaleza como sujeto de protección. Entonces básicamente es como comprender cómo la naturaleza puede llegar a ser sujeto de afectaciones bajo, bueno, ya sea patrones de macrovictimización o macrocriminalidad, como que ahí nos estamos metiendo ya como en estas discusiones de cómo vamos a construir el informe, como cuáles son las pistas que le podemos dar a los jueces alrededor de esto, también mirando cómo los distintos despachos están construyendo como las generalidades sobre los hechos victimizantes, pero pues básicamente ese es como el proyecto en el que estamos trabajando juntas. Sí, bueno, ya conectándolo como con mi trabajo, creo que una de las discusiones que abrió el proyecto de parques, desde mi lado, que pues aportó como mi conocimiento en derecho internacional, era empezar a mirar como esas discusiones que ya se han dado antes, como de no separar como la naturaleza de los humanos, que creo que también esta idea conservacionista de un espacio vacío, como una conservación donde no hay gente, y una de las grandes apuestas es como velar por que se reconozca que es un espacio con gente y que hay una definición, o sea, que se construyen en esa relación. Entonces es como un espacio donde el humano tiene un impacto, pero donde también la naturaleza define y genera como unas relaciones, pues con muchas cosas. Dentro de mi tesis con el agua, pero pues eso se puede ampliar y eso es lo que estamos tratando de hacer con parques, empezar a mirar como cuáles son esos elementos, pero pues va iniciando. ¿Y cómo cabe ahí toda esa dimensión geográfica que hemos estado hablando? Pues yo creo que sería solo una de las variables. En mi caso, yo terminé la maestría con una pregunta abierta sobre el significado del agua. Desde Derecho Internacional yo veía lo que era el agua como commodity, era una de las definiciones, y también como el agua como derecho humano, porque nos apropiamos del agua. Pero en términos generales siempre era un recurso. Y se abre la pregunta de qué pasa con otras personas que no piensen ni sienten el agua como un recurso, como algo que vamos a explotar, que está a nuestra disposición, y que por ser seres humanos y por ser una necesidad básica, entonces es nuestro y lo explotamos y hacemos como disponemos. Y creo que esta es la misma pregunta que estaría en el proyecto de parques, porque se relaciona con la parte geográfica. Creo que una de estas múltiples variables de lo que es el agua, y creo que tal vez sea un poco más con ríos, es que cuando uno lo ve solamente como un recurso para explotar la dimensión geográfica, da como una cierta ilusión de control sobre el recurso, que por lo menos lo que he visto en algunas discusiones es totalmente ilusoria, de que podemos controlar el páramo y definir y exactamente delimitar dónde empieza y dónde termina el páramo y cómo este ecosistema que nos sirve. Entonces ese servicio ecosistémico que presta está delimitado, y en realidad dejamos de ver, y aquí viene la parte global, dejamos de ver que hay otras como causas, en este caso por ejemplo el cambio climático. Entonces como que hay otras miles de variables que generan que nos dinamite esta idea como muy cerrada del espacio y de cómo controlamos, y que la cartografía nos había dicho como no, aquí ponemos como nuestra cerquita y esto es el páramo, pero en realidad es mucho más que eso, y eso tiene obviamente implicaciones también en la gente que vive ahí. Estamos diciéndole a las personas que están en esa área que no pueden explotar de cierta forma, que no pueden tener ciertas actividades económicas y agrícolas, pero nadie está diciendo como que pasa en esta zona, como en otros lugares del mundo en donde pues países con mucho más, bueno, países por decir algo, pero digamos otras zonas con mucho más dinero y que están generando contaminación, que también tienen impactos y también están dañando el páramo, pero ellos no tienen la carga que tienen las personas que viven ahí. Entonces como ese tipo de discusiones generan que el espacio sea una variable importante, no la única, pero una variable importante. Lo interesante ahí es que ahí es donde confluyen un poco la historia intelectual del derecho
y la historia intelectual de la geografía, ¿no? Los dos tienen, digamos, sus formalismos. Entonces, digamos, una tarea clásica del cartógrafo, del geógrafo, era decir, esto es un río, esta es su cuenca, estas son las montañas, eso es el páramo, etcétera, etcétera. De la misma forma que un abogado también tendría esas categorías así como muy formales. Y una de las cosas que yo me acuerdo cuando estoy tratando de acordarme del autor, que no leí muy bien, pero era una de las personas que inauguró un poco un alejamiento de la geografía meramente física a una geografía más humana y más histórica. Es alguien que escribió sobre los jardines en Inglaterra. No sé si tú te acuerdas, Chris, pero que básicamente cuenta una historia política, cultural de los jardines en Inglaterra, y que entonces en ese sentido como que abre toda una nueva ventana a aproximarse a ciertos espacios y ciertos lugares de una forma mucho más gruesa, mucho más densa, de significado, de valor político e histórico. Entonces, de la misma forma, la movida antiformalista en el derecho también dice, no, pues aquí no solamente son esas delimitaciones, entre comillas, delimitaciones como si existieran, sí, claramente, pero delimitaciones formales, sino que hay toda una historia, toda un legado de actividades económicas, de identidades políticas, y todo eso tiene que ser parte del análisis, todo eso tiene que ser parte de cómo entendemos esos espacios, y no solamente esos espacios, sino que esas categorías formales y jurídicas. Y lo mismo pues sucedió también en el contexto geógrafo. Entonces, en fin, quería simplemente hacer esa observación. No sé, Cris, si se te ocurre algo al respecto, o si también, no sé, quieres contarnos un poco sobre tu propio proyecto de tesis de doctorado. No, pues lo voy ahí a unir un poco con lo que estabas diciendo, y es que todos estos proyectos como de jardines reales, por ejemplo, una antropóloga que me gusta mucho que se llama Deborah Paul, que estudió como todo el proyecto de los jardines reales franceses de finales del siglo XVIII, sobre todo el jardín de Versalles, de Buffon, del biólogo como era como el título que tenía, pero es el Jardín del Rey, sí. Y básicamente todas esas transformaciones como como de expediciones científicas, sobre todo en América, empiezan a transformar también como las visiones que estas personas tienen como sobre sus objetos mismos, y no solo eso, sino que empiezan como a generar transformaciones también como sobre que, digamos, todos los proyectos ya revolucionarios taxonómicos, por ejemplo, que empiezan a cuestionar el fenotipo, ¿no? Y a través, digamos, de sus cuestionamientos ya sobre, esto como nuevos estamentos de la taxonomía, que son súper claros en el siglo XIX, generan como otra visión sobre lo que ya después, o sobre la naturaleza, básicamente, como una visión, digamos, que es lo que estoy tratando de trabajar, y es como todas estas revoluciones empiezan a generar como las visiones extractivistas sobre la naturaleza y terminan como en los denominados contratos de concesión, ¿no? Como que básicamente el contrato lo que requiere es como una transformación, no solamente como, no sé, de unos aparatos comerciales en sí jurídicos, sino como una revolución sobre la visión también. Entonces, pues básicamente eso es como lo que estoy trabajando. Todavía me falta aterrizarlo muchísimo, lo quiero trabajar básicamente en el río Magdalena, como todos los proyectos visionarios de expedicionarios franceses e ingleses a mediados del siglo XIX. Pero ahí estoy como todavía. Pues es primer semestre del doctorado. Sí. Primer semestre. Exacto. ¿Cuántas páginas has escrito? Es la pregunta de los tíos y las tías. Sí. ¿Hay definiciones de lo que es la geografía legal o el derecho y geografía o esto? Así sean como muy incipientes, como que define o no algo que es un trabajo de geografía legal. No sé. Para mí, yo los dejaba solo en un encuentro, o sea, como que yo pensaba... Pero no tengo una definición. Bueno, otra forma de entender
la pregunta sobre las definiciones es si, por ejemplo, un estudiante de pregrado te pregunta, pero ¿eso qué es Derecho y Geografía? Ustedes como de Derecho, de pregrado en Derecho. O en otra cosa. Sí, o en otra cosa. Pero bueno, yo siempre, como llevo toda una carrera, desde que empecé a aventurarme en la teoría crítica del derecho, como que siempre tengo mis conversaciones ficticias o mis discusiones y peleas ficticias, las tengo con el estereotipo del abogado formalista, reacio a cualquier idea de que el derecho puede ser más que las normas. Entonces, de alguna forma, como que ese estereotipo de abogado es el que también veo a veces en los estudiantes, ¿no? Que ellos sienten que hay una forma de ser abogado, que es ser abogado de verdad, y que ese es eso. Obviamente, y sobre todo en esta facultad, pues hay diferentes perspectivas, hay más espacios para otras identidades o incluso hábitos en el sentido de Bourdieu, de lo que es el abogado, diferentes delimitaciones epistemológicas y discursivas, pero entonces de alguna forma por eso para mí sí es al estudiante de pregrado de Derecho, así ya semi formalizado, yo te pregunto, ¿y esa vaina qué es? Pues yo creo que te puedo contestar más como de mi experiencia dictando la única clase, porque es solo una sesión de Derecho y Geografía. Y ha sido todo un reto, primero porque es muy poco tiempo como para hacer algo más elaborado. Pero yo sí sigo viendo lo que tú dices, y es el ejercicio que siempre hago es como escojan un lugar, tomen una foto, investiguen qué normas ven ahí, un poco como lo que hace Mariana con sus estudiantes en el texto. Y entonces ellos literalmente no son capaces de pensar para qué es el ejercicio y qué normas. Entonces pues lo primero que miran es como el POT, como bueno, qué actividades se pueden hacer en este lugar, o los que son muy críticos y entonces tienen una visión del derecho un poco como de Julieta y de ausencia del Estado, muy desde la sociología, es como encontré un lugar, ya sea un barrio o no sé, donde hay ausencia de derecho, no hay Estado. Esto es como Julieta Lemaitre. Sí, Julieta Lemaitre. Sí, entonces de los espacios como sin ley, la zona sin ley. Y entonces es encontrar como las dos aproximaciones, es como o el derecho aquí no tiene nada que ver y entonces esto es un espacio que funciona diferente con otras normas, o los que solamente pueden quedarse como en el POT. Y creo que mi idea con esa clase no es una ambición tan alta como llegar así como de que entiendan estas discusiones o sepan cuáles son las corrientes, sino simplemente que se lleguen a pensar un encuentro como en un derecho que piensa en el espacio, o sea, más allá de la idea de jurisdicción, que lo vean como en un lugar que ellos puedan ver. Y por eso también la foto, siempre les pido la foto, es como, porque no quiero que lo hagan desde de la casa en el computador pensando, no sé, mi lugar es el parque, pero es como, vayan, miren el lugar, o sea, vean qué hay, qué pasa, y luego cuando vean la norma por lo menos pueden hacer la conexión de lo que ya vieron con lo que están encontrando. Sí. Y esa ha sido toda mi ambición con la clase, como por lo menos lograr un encuentro. Me gusta, perdón la interrupción, pero me gusta mucho porque yo he hecho eso varias veces, incluso cuando dictamos con Carolina Olarte un curso de pregrado sobre Derecho y Geografía, que también les pedimos que trajeran fotos, pero no con ese ejercicio que se me hace tan chévere tuyo, de que ellos la tomen, ¿no? Muy en el lugar, sino más bien una foto cualquiera. Y lo que pasa es que la foto que mandan se vuelve una foto icónica, ¿no? Se vuelve algo totalmente, algo simbólico, algo que representa en un sentido muy abstracto, una noción muy abstracta de lo que es el derecho y la geografía. Mientras que lo tuyo se me hace mucho más chévere porque como que los sumerge mucho más en una experiencia del lugar, de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, súper personal, súper vivida,
Y también la pregunta sobre qué hace el derecho ahí o dónde está el derecho en ese lugar, se vuelve una pregunta también mucho más sumergida y menos icónica. Entonces, por ejemplo, nosotros nos mandaron muchas fotos de el Congreso, la Plaza de Bolívar, ¿no? Sí, porque es un espacio y ahí se hace el derecho, ¿no? Y ahí está la conexión del derecho. Pero eso es por la tendencia a buscar íconos, a buscar representaciones muy, muy concisas de algo súper abstracto. No, y es un ejercicio bonito porque, bueno, luego es las personas que se comprometen mucho y no sé, se van a ciertos barrios donde viven incluso y es como, nunca sabía que en mi barrio, por ejemplo, hay delimitación con el tema de fachadas o que mi parque funciona de tal forma. Y luego están nosotros que es como, bueno, y le tomamos una foto a, no sé, aquí al Mario Lacerna, porque pues estamos en la universidad. Y es como, bueno, pues por lo menos están pensando, o sea, qué lugar más icónico que la universidad donde están todos los días pensarse esas restricciones y, por ejemplo, descubrir que la altura del Mario Lacerna, por ejemplo, tiene todo que ver con la vista que no se puede tapar de la ciudad desde Monserrate, por ejemplo. Sí. Y son esas pequeñas cosas como que al menos genera más ruido respecto como ese cruce, como que sí moldea incluso su día a día. Sí, sí. Yo te preguntaba por los otros pregrados, es porque yo viví como Cristina, como esta resistencia muy naif a veces hacia el derecho y como estas concepciones. Y me parece que si aquí nos vamos a tomar la interdisciplinariedad muy en serio, No, total. también es importante preguntarse cómo abrir puertas para que otras disciplinas tengan la oportunidad de discutir con el derecho, que no deja de ser un lenguaje también supremamente técnico, y como el black box del que habla Nicholas Blumley. Sí, cómo podemos abrir puertas, o cómo tú encontraste la oportunidad siendo pues, antropóloga, geógrafa, que son además espacios en los que también por nuestra historia intelectual encuentran mucha resistencia muchas veces a las posibilidades que puede brindar el derecho. Sí, pues yo digamos ahí no sé, la intersección siempre se me ha hecho más fácil en todo lo que hago con la cartografía. O sea, digamos, para mí la cartografía, digamos, la relación entre cartografía y derecho es súper, tal vez más sencilla, muy sencilla de explicar que el lugar del espacio, que es el espacio, ¿no? Y es como preguntarle a un antropólogo que es la cultura, sí, a un abogado que es la ley, no sé, ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Entonces creo que la cartografía sí es como un lugar de intersección, sobre todo a través, digamos, de los ojos de quienes solo ven en el Estado como este aparato de dominación, ¿no? Entonces creo que es como una forma, bueno, si solo vamos a ver en el Estado el aparato de dominación, y digamos es algo que he hecho mucho yo soy profe de Historia del Derecho en la Javeriana, como entonces hagamos un mapa, digamos, porque también mi tesis fue mucho también sobre historia urbana, básicamente, sobre historia urbana de Bogotá, hagamos un mapa de Bogotá, ¿no? Como a ver si es que esto es como una cosa súper abstracta, hagamos entre todos un mapa de Bogotá, y cuando uno se pone a ver que es como esta forma como de media torta, como una forma bogotana, pues la primera gran pregunta es como, ¿por qué hay orientaciones como absolutamente silenciadas dentro de la historia urbana bogotana? Por ejemplo, el oriente, ¿no? Digamos, ¿por qué ese límite como tan fuerte de oriente? Y si uno se pone a hacer como una historia de oriente, desde la importancia de Oriente, digamos, es que esto es súper nuevo, comienzos del siglo XX, Oriente era demasiado importante, había un ferrocarril hacia el Oriente, ¿no? Oriente, tras de estas montañas está todo el valle de Río Negro, está toda la comunicación hacia los llanos, Bogotá se sigue abasteciendo toda la panela, arveja, habichuela, papa, tomate, mitad de papa, tomate, cebolla, que consumimos, vienes de aquí atrás, ¿no? Y digamos, yo creo que a través ya de las nuevas discursividades superambientalistas, y esto también se logra como silenciar demasiado el lugar del Oriente, que digamos en mi momento era en comienzos del siglo XX, es el lugar de la peste, ¿no? Y pues también es el lugar de era un lugar de las habitaciones también, no solo obreras sino indígenas, como bastante importante, todo el Paseo Bolívar, que después va a ser como todo el proyecto de saneamiento, higienización del Paseo Bolívar, pero solamente digamos a través de, si uno le quisiera hablar con alguien que es reacio a esto, es como, pues para mí es muy sencillo, como hágame un mapa,
y como que en cada línea uno sí puede como observar como digamos, si vamos a tomar como este lugar simple, pero absolutamente válido del Estado, solamente como un aparato de dominación, y a partir de ahí vamos a comprender el derecho, pues vamos a entender que en cada una de esas líneas habría como una de esas manifestaciones directas, como de esos aparatos como de dominación. Algo así, digamos, sería como la forma más sencilla con la que lo dialogaría. Sí, y me doy cuenta que eso que acabas de decir, Daniela, que yo pensaba que para explicarle a estudiantes de pregrado que no son de Derecho, que es Derecho y Geografía, que tendría que asumir una posición así como de complicación frente a la noción del derecho, ¿no? El derecho es mucho más que normas, etcétera, etcétera. Pero eso también me tocaría hacerlo con estudiantes de Derecho. Sí, de acuerdo, o sea, para poder explicar esa intersección, tengo que abrir esa categoría del derecho mucho más. Eso es cierto. ¿Hay algún autor, algún artículo, algún libro que para ustedes ha sido importante, digamos, en su propia exploración de esta intersección, o que ustedes consideran que es algo como que todo el mundo debería leer, tanto para entender más qué es o para entender algún aspecto específico de lo que es el derecho y la geografía? Pues ahorita yo ando enamoradísima que Caro Olarte me presentó a Alain Potage. Estoy como enamorada de ese hombre. Y hace poco estaba leyendo un artículo que se llama The Measure of Land, que es como un poco lo que me estoy, como las aproximaciones que estoy tratando de hacer como de estas necesidades, como de estas revoluciones técnicas y cómo eso llega a transformar relaciones comerciales básicamente, y sobre todo pues relacionado con la historia de la propiedad privada. Entonces eso, pues Alain Potage sería como alguien que estoy leyendo, que me encanta muchísimo, y creo que las grandes discusiones sin duda que más he seguido y pues que me inauguraron en todo esto, en que le digo que de lo que menciono que es más como Estado y geografía, más que Derecho y geografía, sí fue mi directora de tesis de maestría, que es Marta Herrera, y su como texto icónico que es Ordenar para Controlar. Ah, sí, que aquí lo tengo, sí. Pues no sé, yo creo que específicamente siempre he puesto como a leer a Mariana Valverde, porque me parece muy sencilla, muy básica en cuanto a la comprensión como para estudiantes de pregrado. Accesible, exacto. Sí. Para iniciar, y no sé, creo que actualmente no estoy leyendo específicamente como la corriente de lo que es Derecho y Geografía, creo que estamos más como en ecología y como les decía, en estudios críticos de las ciencias, entonces en este momento no se me ocurre nada en concreto, solo como temas adicionales, es bonito ver como diferentes formas de ver el tema de la geografía. Cristina también como hace trabajo histórico, creo que es central, la cartografía es central y es lo que nos queda. Y son las fotos, o sea, igual que el estudiante que va y toma la foto, la cartografía también es como esa representación de cómo se está viendo el espacio en ese momento, o por lo menos de la forma oficial. Pero también una de las discusiones que en este momento tenemos con Carolina Olarte en mi tesis es cómo el agua, como ciertos ecosistemas no pueden entenderse desde la cartografía, o sea, no actualmente y no en el detalle, porque están todo el tiempo cambiando, entonces si es época de lluvias, entonces luce de una forma, si es de sequía, entonces es diferente y se va transformando, y la cartografía da una ilusión como de que entiendes como lo que está ahí, pero solamente si empiezas a hablar con la gente puedes entender cómo funciona realmente ese espacio, y también se cruza con la naturaleza, cómo funciona ese ecosistema. Entonces también es bonito como entender esas diferentes herramientas que tenemos. No, pues agradecerles mucho la invitación. Estuve como pensando sobre el nombre del podcast de El Derecho en su lugar, y creo que más bien lo que tenemos es quitarle el lugar al derecho, ¿no? Como que el derecho sin su lugar o el derecho sin lugar, ¿no?
Como que el derecho en su lugar es como una visión más conservadora de todas estas discusiones sobre geografía y derecho. Sí, se puede entender así totalmente. Creo que lo que toca es el derecho O sea, sin lugar. un formalista El así derecho sin lugar. empedernido, un formalista empedernido podría decir, sí, el derecho tiene que estar en su lugar. Exacto. Así como la mujer en la cocina, etcétera, etcétera. El derecho tiene que estar en su lugar. Yo no me acuerdo exactamente cómo llegamos a eso. Lo que sí me acuerdo es que tuvimos en algún momento planes, fantasías, a raíz un poco de la idea de María Victoria Castro de eventualmente como establecer una especie de clínica. Entonces teníamos la idea también de hablar del lugar en su derecho, como para hablar sobre ese tipo de intervenciones ya jurídico-políticas en contextos específicos, muy como el trabajo de María Angélica y Luis, que eso sería un buen ejemplo de lugar en su derecho. Sí, pero me gusta un poco que quede a la sombra del derecho sin lugar. ¿Eso cómo sería el derecho sin lugar? Eso a Kelsen le gustaría mucho también. Tocaríamos. Sí, porque está la doble cara que también puede generar esa idea del derecho que está en todas partes. Sí, Que controla y omnipresente. Sí, exacto, que no tiene nada que ver con la moralidad, ni con la economía, ni con nada, ni con el espacio, obviamente. Sí. Entonces sí, no hay escape. Sí. Cualquier tema, cualquier denominación puede ser radical o puede ser súper conservadora también. Pero nuestra idea era situar el derecho, como situar las diversas formas que tiene el derecho, como en sus diversas manifestaciones. Sí. Será como precisamente la lucha contra el universalismo. Exacto. Pero bueno, fue un gusto tenerlas acá. Muchísimas Sí, Nos chévere. alegramos Gracias. mucho. Naturalmente, no sé si cada semestre, como dijeron que están en su primer semestre, si cada semestre nos vienen a contar sobre el estado de sus tesis, a ver cuántas páginas han escrito. Examen de conocimientos. Para pero- crear otra capa de presión a todos los hitos del doctorado que ya tenemos. Exacto. Entre más presión, más presión. Pero sí queremos que vuelvan y nos cuenten más sobre estas ideas y sobre sus proyectos. Muchísima suerte y ojalá hasta pronto. Y Bueno. muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.